Vamos ya con la rueda de prensa de Ander Capa. Como siempre, por favor, mantenemos cámara, micrófonos apagados. Solamente encendemos para formular la pregunta. Empezamos con José Ángel Peña, COPE. Peña, cuando quieras. Egunon, Ander, bueno, ¿qué tal está el equipo? Me imagino que algo fundamental para esta final será que las ganas no se transformen en ansiedad, ¿no? Egunon. Bueno, el equipo anímicamente está bien. Como bien dices tú, no hay que volverse locos esta semana con lo de la final. Esta semana es para descansar, recargar pilas y desconectar. Y una vez, bueno, el domingo ya, pues empezar a preparar esa final. Hola, Ander. Bueno, no sé, los últimos partidos de Liga, tanto del Atlético como de la Real, en fin, sobre todo el de Real, un resultado bastante escandaloso. ¿Crees que son significativos de que ya la Copa asomaba un poco? Y sobre todo, vosotros en el vestuario, ¿qué comentáis de ese 1-6? ¿Creéis que puede dejar tocada la Real o puede ser un resultado, digamos, entre comillas, engañoso de cara a la final de la Copa? Bueno, Egunon, puede ser más bien engañoso, ¿eh? Nosotros no tenemos que pensar que somos favoritos o que vamos a ganar esa final fácil, sino que eso sería un error ahora mismo. Y lo que vamos a ir a esa final es siendo un equipo humilde, trabajador, que es lo que llevamos haciendo siempre, y yo creo que eso es lo que nos va a llevar al éxito. Opa, Ander, egunon, por cacitores de Onda Cero. Decías antes que esta semana es para descansar, que no hay que pensar demasiado, pero claro, en el entorno se viene hablando de la final o de las finales de Copa ya semanas atrás. Yo no sé si tanto tiempo de espera se hace largo y sobre todo cómo lo estás viviendo a nivel personal a la hora de que todos queréis estar, ¿no? En el once inicial el día 3. Sí, la verdad que la final esta parece que es la más larga del mundo, ¿no? Después de tanto tiempo, pues es un cojo con ganas, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que ir con calma y bueno, esta semana, como te he dicho, desconectar y bueno, a partir del domingo ya preparar esa final para llegar lo mejor posible. Y por supuesto, todos queremos jugar esa final. A Pander, ¿qué tal, Egunon? Todos queréis jugar esa final, decías. Tú has sido mucho tiempo titular en esa banda derecha, ahora parece que De Marcos está jugando más que tú. No sé, ¿cómo llevas esa pelea? ¿Te ves titular? ¿Crees que sales por detrás? Es que te casco. Bueno, la verdad que lo llevo con toda la normalidad, ¿no? Hay momentos que igual no estás tan bien como en otros y bueno, hay gente en el equipo que merece jugar, ¿no? Y por ejemplo de Marcos o cualquier jugador están todos a un gran nivel y yo creo que en el equipo puede jugar cualquiera ahora mismo. De Javier Ortiz de la Ciudad del Correo. Volviendo al asunto de la final, de cara al partido de la Cartuja, ¿cuál crees que es la principal baza de la Real y cuál crees que es la principal baza del Atlético de cara a esa final? Gracias. Bueno, la Real la verdad que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Lo hemos visto y la verdad que tienen muy buenos jugadores y hacen muy buen juego, ¿no? Pero bueno, nosotros al final no nos tenemos que fijar tantos en ellos. Nosotros sabemos que tenemos un gran equipo, sabemos cuáles son nuestras bazas y vamos a ir a por ellas. Y la verdad que yo creo que estamos a un buen nivel y mejorando cada día más con el míster. Hola, Ander, Alberto Negro de Radio Euskadi. Los 2 últimos meses y medio han sido muy duros, con un calendario muy apretado, también mucha tensión competitiva. ¿Tienes la sensación de que en estos 2 últimos encuentros habéis perdido un poquito de chispa y que quizás estos 10 días que quedan hasta la final os sirvan para tener esa chispa que, por ejemplo, os hizo casi volar el mes de enero y primeros de febrero? Bueno, han sido meses de muchos partidos entre semana, ¿no? Con la Copa también y yo creo que eso al final también la carga de minutos se nota y creo que esta semana de descanso nos va a venir bien para como bien he dicho antes, recargar pilas, desconectar y yo creo que, como bien dices tú, pues sí, nos va a venir bien.
Japander, Kevin Doyle, Durangaldeko Televista. Yo te quería preguntar, al final, es verdad que hay motivos para creer en el Athletic, por supuesto, pero ¿qué me dices del miedo a perder? ¿Cómo se lleva esto? ¿Uno piensa en esa posibilidad? Hombre, claro que se piensa, ¿no? Y la verdad que perder contra la Real pues sería un gran batacazo, diciéndolo así. Pero bueno, no hay que pensar en eso, sino que ir al partido, pensar en ganar, que es lo que queremos ahora mismo, y bueno, poder levantar otro título este año. Ander, José Ángel Peña, Copa Bilbao otra vez. Ya sé que es más de cara a la opinión pública o de titulares nuestros, pero ¿os puede venir bien que el cartel de favorito sea para la Real? Bueno, eso lo que quiera pensar al final la prensa. Nosotros no vamos a pensar en ningún momento que somos favoritos, porque ya estaríamos equivocándonos en ese caso, sino que como estamos haciendo hasta ahora, siendo un equipo humilde, desde abajo y trabajando, y yo creo que así es como se logra el éxito. Ander, 4 días después de esa final se juega el derbi en Anoeta de la Liga, que lógicamente ha sido aplazado. Ya sabes que en la calle se habla absolutamente de todo y ya se está hablando de, me imagino que os ha llegado también, ¿no?, de si pasillo sí, del perdedor al campeón, pasillo no. ¿Cómo lo veis? ¿Habéis hablado algo de esto en el vestuario, incluso con jugadores de la Real? No, en ningún momento. Es más, primera noticia que me entero ahora. En el vestuario no, ni se ha escuchado ni se ha hablado nada de eso. Pero Javi Ortiz de Lazcano de nuevo. Has recordado que este año ya habéis levantado un título, la Supercopa. ¿El hecho de que el Atleti ya tenga un título y de que tenga otra final 15 días después le da alguna especie de ventaja sobre la Real Sociedad con respecto a que hay más balas de las que tiene la Real Sociedad? No, para nada. Nosotros solo pensamos ahora mismo en la final de la Real Sociedad. Luego sabemos que en 2 semanas tenemos otra final, pero bueno, eso hay que apartarlo ahora mismo y hay que centrarse en lo primero. Hola, Ander. Carlos Taballa del Mundo Deportivo. Creo que acabas contrato el año que viene, en 2022, ya por hacer una pregunta un poco más a nivel personal. ¿Cómo lleváis las negociaciones? ¿Habéis empezado a hablar con el club? Muchas gracias. Bueno, yo termino el 2022, como bien has dicho, y ahora mismo lo único que pienso es venir cada día a Lezama, entrenar, mejorar y bueno, eso ya es cosa de mis agentes. Ander, Alberto Negro de nuevo. La situación de ahora puede ser un poco similar a la del año 2012, donde se jugaron también 2 finales en muy poquito espacio de tiempo. Cuando aquello, obviamente, me imagino, lo vivirías con la ilusión de un aficionado. La sensación que transmitió en aquel entonces el Atlético, especialmente en la primera final contra el Atlético de Madrid, es que le pudo la presión. Que la presión no pueda a la ilusión puede ser la clave de vuestro rendimiento. Bueno, creo que no hay que fijarse en eso ahora mismo, ¿no? Son diferentes años, momentos, y lo único que hay que pensar es que dentro de 2 semanas tenemos una final y que vamos a enfocarla con la mayor ilusión y ganas posible. Pander, Kevin Doyle, Durangaldeko Televista otra vez. En Donostia hay unos carteles del Diario Vasco que pone: el 3 de abril les vamos a dejar de piedra. Y sale un león de piedra. Me imagino que os habrá llegado este WhatsApp porque al final está rulando por redes sociales y demás. ¿Cómo encajáis, ¿no?, este tipo de campañas o al otro lado de la 8? No lo he visto, la verdad que no he visto nada de eso, pero bueno, yo en esos trapos no suelo entrar, porque creo que no nos beneficia y no merece la pena. Hola, Ander, de nuevo. En Liga últimamente estáis sumando bastantes empates que, bueno, están lastrando un poco la progresión y la clasificación, ¿no? Un poco, ¿qué valoración hace el vestuario de estos resultados? Gracias. Sí, la verdad que no conseguimos encarrilar unas cuantas victorias seguidas, y yo creo que nos falta matizar algún detalle tanto defensivamente como ofensivamente, pero la verdad que hemos mejorado mucho con el míster.
Hola, Ander. Hoy has hablado antes de las bazas. La experiencia del Athletic, quizá un mayor aplomo, puede ser una de las bazas que puedan jugar a favor del Athletic. ¿Cómo lo ves? Perdona, pregúntame otra vez. Sí, hablando de bazas, antes has hablado de cuáles son las bazas de la Real y del Athletic. En el caso de la baza que puede jugar a favor del Athletic, la experiencia, quizá un poco más de veteranía, que algunos jugadores incluso hayan estado ya en finales y tal, ¿esa es una baza, un factor que puede jugar a favor vuestro, a favor del Athletic? ¿Crees? Podría ser, pero tampoco debería... Puede ser un factor de ello, pero bueno, no creo que haga mucho. La verdad que las finales puede pasar de todo y bueno, contra la Real pues todavía hay muchísimas más ganas. Ander, hablabas antes de la cantidad de empates que habéis cosechado en los últimos tiempos, lo que deja las claras que os está costando ganar, pero también que sois un equipo muy difícil de doblegar. Solo lleváis 3 derrotas y 2 de ellas han sido ante el Barça y una ante el Atlético de Madrid, desde que Marcelino está de entrenador. Y si le sumas a esto que lleváis 2 temporadas enteras o más pasando eliminatorias, que son a partidos de vida o muerte, no sé si eso os da confianza en el poderío que tiene el Athletic en este tipo de circunstancias. Sí, la verdad, desde que ha llegado Marcelino, pues tenemos que conseguir pues no encajar goles, ¿no? Igual algunos han sido por error nuestros y pues matizar algunas cosillas, pero por lo demás yo creo que también nos falta en algún partido rematar el partido, por así decirlo. Ander, ¿qué tipo de partido te esperas en la final y cuáles crees que pueden ser las claves para que la Copa vuelva a Bilbao? Bueno, la verdad que el partido va a ser con mucha... dos equipos que llevan un año entero esperando a este momento, pues las ganas son inmensas, ¿no? Y bueno, la verdad que con ganas de traer la Copa aquí, que no se vaya a Donosti. Pero como te digo, no voy a dar nada por hecho porque en las finales pues hay una palabra que se dice que se juegan para ganarlas, pero nosotros vamos a ello, pero no me quiero adelantar a los acontecimientos. Venga chicos, terminamos. Eskerrik asko. Gracias. Venga. Vamos, que ricasco, gracias.